¿Cómo logramos el balance entre la materialidad y la espiritualidad? Ya hemos entendido que sí existimos entre esta dualidad, ¿no? Si le queremos poner de una manera entre la materialidad y la espiritualidad. ¿Cómo podemos lograr ese balance, no? Porque, digo, muchas veces podemos decir, vámonos al cerro y vamos a estar ahí iluminados, pero la materialidad, ¿cómo vamos a traer esa parte de la materialidad que también es fundamental? Primero que nada, yo me he dado cuenta que obviamente, eh, como decía Paco, la vida a veces te sobrecarga, ¿no? Te va mucho más adelante que tú, ¿no? Digamos, en las cosas, en el día a día, a veces cuando hay que combinar entre trabajo, familia, amigos, ¿no? Y la respuesta de mucha gente es, uy, no tengo tiempo para esto, ¿dónde pongo mis prioridades? Y qué sé yo. Yo pienso que lo primero es realmente darse, yo digo, aquel que su interés es, por ejemplo, ¿no? Está muy interesado en su aspecto físico y le da prioridad, va a ir al gimnasio todos los días y no va a faltar al gimnasio y no va a dejar nada, o va a dejar cosas de lado y va a hacer el tiempo para ir al gimnasio todos los días, estar en forma, ponerse en forma, porque le da prioridad a eso, ¿no es cierto? ¿Correcto? En cuestión de la alimentación espiritual y del camino espiritual y de el cultivar esa conexión, también necesita una cosa así, una decisión de prioridad, de tomar el tiempo, de darte el tiempo de cultivar eso. Nada es gratis en la vida, lo sabemos. Hay que cultivar las cosas, ¿no? Mientras más te dedicas, más cuidado le des una planta, el agua, el fertilizante, qué sé yo, la planta se va a poner más bella, va a crecer más bonito. Y lo mismo es con nuestra espiritualidad y nuestra conexión. Yo me he dado cuenta que es necesario, a ver, yo he encontrado muchas veces a gente que tiene esta mentalidad del camino corto, ¿no? Ah, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? O de repente puedo hacer el curso tal y los cristales tal y el curso de metafísica tal y no sé, tantas cosas que van de moda, ¿no? Y voy a lograr esa La iluminación express, ¿no? Digamos, exacto. Y voy a llegar a esa iluminación o va a llegar, no sé, pues el próximo año Marte va a llegar a no sé qué cosa y todos vamos a ascender en conciencia. Yo personalmente no creo en eso, no creo en caminos cortos. Pienso que hay que hacer un compromiso diario de darte el tiempo de conectar, así como nos enseñaron de niños, ¿no? Tenías que darte el tiempo para, después de las comidas, lavarte los dientes, ¿no? De antes de irte a dormir, bueno, a mí me enseñaron que había hacer las oraciones, que había que ducharse todos los días, ¿no? Había momentos en que no querías como niño, pero no, ahí estaba mamá, papá enseñándote. Y pienso que, o sea, por ejemplo, en mi campo de enseñanza, y la ciencia está detrás de eso, el ser humano necesita más o menos 8 semanas consecutivas de una práctica diaria para crear un hábito en el cerebro, ¿no? En ujú, la neurociencia. ¿correcto? Entonces, para mí, la invitación sería a cada persona que realmente quiere eso, comprometerse a hacerlo diariamente, ¿no? Yo, por ejemplo, me levanto y lo primero que hago es sentarme a meditar y hacer mis oraciones. Es algo que al principio me costó, cuando decidí que quería hacerlo, ¿no? Y a veces lo hacía, a veces no lo hacía, no tenía Esa pero disciplina, esa ¿no? La disciplina, ¿no? constancia. La Sí, constancia, sí, pero de ahí como toda cosa se va poniendo más fácil, ya es parte de tu vida, no es un hábito. Hoy claro. en día, si tú le preguntas a la mayoría de la gente, la mayoría de la gente se lava los dientes después de comer, ¿no? Algunos, bueno, 3 veces al día, algunos solo en la mañana, en la noche, pero digamos que hay un hábito de eso, ¿no? Y gente que Sí, inclusive por lo dice, menos una vez al día lo sí, hace, ¿no? Quién sabe si las tres. O- exacto, o no puedo irme a dormir sin lavarme los dientes, no puedo, ya Sí, no sí, sí, puedo, ya sí, es yo una igual. cosa.
una Sí, cosa que es parte mía. Entonces, cuando creamos ese hábito también de conexión, se hace parte tuya. Esa es mi claro, experiencia. Y la otra claro. es también de darse cuenta que no hay nada ganado. A veces hemos logrado una conexión súper o un momento de conexión diaria por no sé cuántos meses o años y de repente hay algo en la vida que nos revuelca, ¿no? Esos acontecimientos que nos tumban y de repente pierdes todo equilibrio y te pierdes. Entonces es realmente un compromiso diario. Me levanto y me comprometo diariamente a la conexión o a cultivar o a un acto de bondad o a cultivar todos esos valores que realmente nos conectan más y más a, yo diría, a lo divino, ¿no? A esa, Correcto. ¿no? Ver la belleza en lo que nos rodea, actos de bondad, ¿no? Y eso también es, como decía Paco, es algo que debemos hacerlo individualmente, obviamente, en nuestro trabajo individual, pero también tenemos que hacerlo colectivamente porque nos estamos impulsando unos a otros, nos estamos inspirando unos a otros, nos estamos ayudando el uno al otro. Y eso es muy Correcto. importante, ¿no? Así como, como los niños nos observan cuando no son pequeños y aprenden en nuestros ejemplos. Y mucha gente cuando es nueva, cuando es, digamos, niña en un camino así, va buscando a quien observar que ya tiene mucho más tiempo en un camino así, ¿no? Totalmente. Y lo importante que es entonces el ser un buen ejemplo, ¿no? Con lo que Sí. estás diciendo para los niños, creo que ese es un punto importante. Y digo, acabas de decir demasiadas cosas que están muy buenas y creo que están todas muy, muy precisas, ¿no? Hablabas sobre cómo no hay nada ganado, ¿no? Es como la dieta. Y hablabas también al principio de que la persona que le gusta hacer deporte y hacer ejercicio, ¿no? Y es eso, ¿no? Finalmente tú te haces una disciplina que a veces eso es lo difícil, ¿no? El hábito conlleva disciplina y no es la disciplina de que me están disciplinando alguien más, no, es tu disciplina propia, ¿no? El de que Claro, tú te comprometas a hacerlo. Y como dices, al principio, hijo, nos da mucha flojera. Cuando empieza uno en el gym, híjole, es más, la primera creo que corrida acabas hasta vomitando, ¿no? De que no estás acostumbrado, tu cuerpo ni siquiera está y acabas deshecho. Pero al cabo te vas haciendo retos, te vas haciendo retos y al rato puedes correr un maratón, ¿no? Eso es muy interesante. Y es lo claro. mismo en esta conexión espiritual que dices, esta conexión divina, no es al principio pues el rezar, ¿no? El orar, el meditar, el tener esa conexión, pues sí, aquí estoy aquí, pero poco a poco te vas haciendo ese hábito, poco a poco te vas haciendo bueno, teniendo esa disciplina te haces esos hábitos, ¿no? Que al rato se convierte, eso es lo que me gusta del hábito, el hábito al final se convierte en ti. Llega un momento donde ya lo repites tanto que ya se integra parte de ti. Y ya el dejarlo de hacer, como decías, ¿no? Ya el dejarte de lavar los dientes hoy en día, dejarías de ser Sandra, ¿no? De alguna manera. Igual, Claro, igual pasa. además que también se hace parte en la vida diaria. Ya no es solo la meditación en la mañana o la oración, ¿no? Cuando eras niño en la noche, sino en cada cosa que haces empiezas o sea, a conectar también con eso, a A percibirlo, a introducir verlo. lo, lo, in- Sí. lo- ¿no? Traes a tu vida, lo haces parte de tu vida. Y me vino algo muy, muy así, un flash, cuando tú decías, claro, el gym, la gente que, o sea, los deportistas no dejan de entrenar ni lo ganado, no es porque entrenaron, ganaron la medalla olímpica y ahí ya se Y acabó. ahora sí me No, puedo comer el pavo entero, ¿no? Y no me va a pasar nada, al exacto. O contrario. sea, sigue, si tú quieres continuar en una, ¿no? En una práctica diaria de sea lo que sea en realidad tiene que ser un hábito diario, ¿no? Pues bueno, con Sandra totalmente de acuerdo, ¿no? Si no hay una disciplina, no hay un orden, pues obviamente las cosas no funcionan, ¿no? Pero bueno, yo quisiera agregar que, pues bueno, al menos en como yo veo las cosas, siento que a veces lo que hay primero que descubrir es la necesidad de tener ese rumbo que nos da esa parte de Dios que tenemos adentro de nosotros, ¿no? Y a veces hago, pues, digamos, una comparación, como lo que a veces me pasa cuando voy volando un avión. Si estoy adentro de una nube, pues tengo que confiar en que sí estudié, que sí me preparé, tengo que confiar en la tecnología y tengo que ver a dónde voy. Si no, me voy a matar. Y creo que en la vida nos pasa un poco igual. Si yo no estoy consciente de dónde estoy, o sea, la conciencia situacional
de dónde vivo, cómo es el mundo, cómo es la parte social, cómo es la parte del trabajo. Como decía Santiago, es un equilibrio de todo, pero entendiendo el contexto completo y con la brújula que mencionaba Sandra, pues yo puedo hacer mi plan de vuelo de vida. Y cuando me doy cuenta que tengo que hacer ese plan de vuelo para crecer, para realmente llegar a mi destino, pues entonces, con una emoción terrible, estudio, porque si no me mato, ¿no? Confío en lo que estoy haciendo, porque si no, no llego. Y creo que de esa forma es como se puede hacer un hábito, pero un hábito que se disfruta, ¿no? Porque a lo mejor muchas cosas que hago, pues a lo mejor voy a trabajar con mucho gusto, pero a lo mejor no me lavo los dientes con mucho gusto, o sea, aunque lo hago, pero lo tengo que hacer, ¿no? En cambio, creo que esto, cuando uno lo descubre y se da cuenta uno del valor que tiene para trascender y para crecer, se convierte en una cuestión emocionante, en una cuestión que me motiva día a día a continuar, y no en lo espiritual nada más, sino en todo el contexto. Y yo voy a querer que mi gente que tenga alrededor y los que vaya conociendo de alguna manera, pues poderles compartir esto, porque, pues bueno, ese es el verdadero sentido. Y una cosa que a mí me ha preocupado, al igual que ustedes y con Santiago he platicado muchas veces, es que si nos ponemos a ver la parte espiritual, es de las que casi no ha evolucionado en la historia, por la razón que sea, ¿no? Pero no ha habido la evolución que debiese de haber, o nos quedamos en primaria, pues sí, pero tenemos que llegar a secundaria y preparatoria y universidad y continuar. Y creo que el exceso de actividades y el no hacer conciencia de lo que es y poderlo repetir a día, pues es lo que nos ha hecho tal vez como humanidad estar pues un poco perdidos de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues bueno, no sé ustedes qué opinen de esto. Sí, digo, lo que dices, Paco, y creo que ahorita, digo, bajo tu experiencia, ¿no? Y como piloto, y es muy importante, ¿no? Porque si no tienes una ruta, ¿no? De dónde estoy a dónde voy, tal cual como dices, pues te puede ser mortal, ¿no? Y eso Ujú, yo creo que también es en la vida. Y eso yo creo lo voy a ligar un poco con lo que dice Sandra, con lo de qué es lo que estar conscientes de nosotros mismos, ¿no? Para saber qué es, a dónde quieres ir, pues tienes que entender quién eres, qué es donde estás, ¿no? ujú, Y eso creo que es la dimensión que tú hablas, que a lo mejor no hemos sabido desarrollar tanto como otras, ¿no? En lo físico, en lo intelectual, en las habilidades artísticas, ¿no? Que es esta parte espiritual, ¿no? Ahí yo a lo mejor me pregunto el por qué. ¿Será porque nosotros como humanidad? ¿Será que nosotros como individuos? ¿Será que las mismas religiones institucionales? Esto yo no hay una respuesta como tal. Pero creo que sí hay una solución dentro de nosotros, ¿no? Y perdón que sea yo a veces tan repetitivo, pero creo que ahí está la llamada o ese conocimiento del que estamos hablando que necesitamos tener sobre todos, sobre nosotros mismos, está dentro de nosotros. Está en ese lugar en el corazón que a veces es difícil llegar, ¿no? Como decíamos, que nos llegan los momentos difíciles o llegamos a hacer situaciones o vivir momentos que no estamos muy orgullosos de ellos, pero que pues, nos vamos encerrando y nos vamos poniendo estas capas, ¿no? Que inclusive ha comentado Gabriel muy claramente cómo pues, somos como una cebolla y somos estas capas, ¿no? Que tenemos que ir quitando. Si nosotros realmente deseamos quitar esas capas y voluntariamente, ¿no? Nos empezamos a entender, y esto, digo, yo sigo mucho a Peterson, pero creo que esto es una de las cosas fundamentales de las que él habla, ¿no? No puedes empezar este camino sin conocerte, sin realidad decir, y es válido, ¿no? El llegar a decir, yo solo sé que no sé nada. Ese es el primer paso que uno se da en decir no sé nada, y entonces sí me puedo empezar a llenar de conocimiento, de llenar de sabiduría. Entonces, creo que es muy importante lo que están diciendo, lo que compartieron. Y Gabriel, ¿habrá algo que del tutor sobre este tema? Se Ok. le pregunté en continuación a lo que dijo Paco, how to understand who we are beyond the material. Para entender quiénes somos más allá de lo material, necesitamos mirar hacia adentro, hacia nuestra esencia espiritual. Somos hijos de Dios, con un espíritu eterno que busca crecer, aprender y amar. Nuestra verdadera identidad no está en lo que poseemos o hacemos, sino en nuestra conexión con lo divino y en nuestra capacidad de reflejar su bondad. Y ahí me pregunta, ¿has sentido alguna vez esa conexión más profunda contigo mismo?